Lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del versículo 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Mateo nos pone a nuestra consideración los momentos en los que ya nuestro Señor se ha encaminado hacia Jerusalén, porque ya San Pedro ha confesado que Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A partir de ese momento, nuestro Señor como que está terminando una primera etapa en su ministerio público y como si hubiese estado esperando que alguien, en este caso San Pedro, lo reconociese Mesías y a la vez también Hijo de Dios. Aunque nuestro Señor le dijo a Pedro: eso que has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero en todo caso, parece ser como que esperaba esa señal, que alguien lo reconociese Mesías e Hijo de Dios, para entonces pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál era la siguiente etapa? Pues encaminarse, según San Mateo, también San Marcos y San Lucas, encaminarse hacia Jerusalén para padecer, para morir crucificado, pero luego al tercer día resucitar. Y por eso Jesucristo va a empezar a revelar el misterio pascual, es decir, su pasión, su muerte y su resurrección. Inmediatamente después de la confesión de Pedro, va a hacer una primera revelación del misterio pascual. En el Evangelio de hoy, San Mateo pone a nuestra consideración la segunda vez en la que el Señor revela el misterio pascual. Pero antes, San Mateo dice que mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, como hemos dicho en otras ocasiones, en la Sagrada Escritura no hay palabra vana, no hay expresión que esté de más. Todo es inspirado por Dios. Estas palabras de San Mateo nos dan oportunidad para hacer algunas reflexiones. Dice San Mateo: mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea. También nosotros debemos recorrer juntos con Cristo el camino de la vida. Nuestra historia, nuestra vida. La Iglesia también recorre con Cristo el camino de la historia hacia la eternidad, siempre con Cristo. Los esposos, los matrimonios, el sacramento del matrimonio, como lo dice San Pablo, refleja precisamente esa unidad entre Cristo y la Iglesia. Por eso el matrimonio es indivisible, porque indivisible es la unión entre Cristo
y la iglesia. Cristo y la iglesia siempre recorrerán juntos el camino de la historia. También el ser humano está llamado a recorrer juntos la historia, su historia con Cristo. Estas palabras nos lo están diciendo mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea. Después viene inmediatamente el anuncio de nuestro Señor. Lo cuenta, decimos, San Mateo. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en mano de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Jesús está anunciando por segunda vez el misterio pascual. Se acerca la hora de consumar la salvación del hombre. Jesucristo nos salva, nos redime de manera muy especial a través del misterio pascual. Decimos de manera muy especial a través del misterio pascual porque de hecho Jesucristo nos redime, nos salva con toda su vida, desde el momento de su concepción hasta el instante en que sube, asciende al cielo, pero especialmente con su pasión, muerte y resurrección, el misterio pascual. Decíamos pues que se acerca esa hora de consumar la salvación del hombre, la reconciliación del hombre con Dios realizada por nuestro Señor Jesucristo. Con su pasión nos redime, nos justifica ante su Padre Dios. Con su resurrección, Jesucristo confirma su condición divina y todos sus milagros y todas sus enseñanzas. Si no hubiera resucitado, todo habría sido en vano. Ya lo dice eso San Pablo. San Pablo dice, si Jesucristo no resucitó, vana sería nuestra fe, seríamos los hombres más engañados. Inmediatamente San Pablo va a decir, pero no, Jesucristo resucitó para gloria de Dios Padre. Jesucristo pues anuncia por segunda vez el misterio pascual, su pasión, su muerte, su resurrección. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles al escuchar esta revelación de Jesucristo? Se pusieron muy tristes, cosa que pasó también con motivo del primer anuncio, porque ahora estamos ante el segundo anuncio. En el primer anuncio también se quedaron muy desconcertados. Ahora San Mateo dice que se pusieron muy tristes. Pero San Mateo nos sigue contando que con motivo del pago de los impuestos que le van a preguntar a San Pedro si su maestro pagaba también los impuestos, las 2 dracmas. San Pedro le va a contestar que sí. Nuestro Señor sabía de esta consulta que le habían hecho a San Pedro y entonces le va a preguntar a Pedro, los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? San Pedro le va a decir a los extraños. Entonces, con motivo del pago de los impuestos, nuestro Señor Jesucristo va a sacar una enseñanza. Jesús le va a decir a San Pedro, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darle mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Decíamos que con motivo de este pago de impuestos, nuestro Señor va a sacar una enseñanza. El deber de cumplir con las normas o leyes civiles justas. El cristiano, el seguidor de Cristo, también como un ciudadano del mundo, como un ciudadano de un determinado país, de un determinado lugar, tiene este deber y esta responsabilidad, y Jesucristo lo reconoce. Para no darle mal ejemplo, le va a decir a San Pedro, ve al lago, coge un pez, ábrele la boca, encontrarás una moneda.
cógela y págales por mí y por ti. Paga el impuesto que debes por mí y por ti. Decíamos que esta es la enseñanza que saca nuestro Señor, el deber de cumplir con las normas o leyes civiles justas, porque ahora, como está marchando el mundo y como están marchando muchas autoridades en diferentes países, hay leyes que no se pueden seguir, como leyes que permiten y más bien promueven el aborto o la eutanasia o muchas otras leyes. En todo caso, la enseñanza es clara, el deber de cumplir con las normas o leyes civiles justas. Él mismo, nuestro Señor, se sometió a las leyes civiles, en este caso del pago de impuestos, pero deja clara su condición de dueño y señor de la historia y del cosmos. Cuando le pregunta a Pedro, ¿qué te parece, Simón? Los reyes, ¿a quién cobran? Jesucristo se está declarando rey del mundo. Como rey del mundo, como señor del mundo, como dueño del mundo, podría decir, yo no tengo por qué pagar impuestos. Por eso, fíjense cómo nuestro Señor sigue dándonos orientaciones para la conducta del cristiano. Le va a decir a San Pedro también, y esto es otra enseñanza que encontramos de nuestro Señor Jesucristo en sus palabras, al final le va a decir a San Pedro, coge el pez, ábrele la boca, saca la moneda que vas a encontrar ahí y págales por mí y por ti. Es una referencia más a Pedro como asociado a Jesucristo, asociado a Él en la fundamentación de la Iglesia, en la guía y custodia de la Iglesia. Y además también es una enseñanza que también la Iglesia, en su aspecto humano, está sometida al cumplimiento de las leyes civiles de los países, siempre y cuando esas leyes también sean justas. Ya no solamente el cristiano, el católico, sino la Iglesia en su conjunto, la Iglesia como una institución humana. Cuando eso encontramos en estas palabras que le dice nuestro Señor a San Pedro, págales por mí y por ti. Fíjense cómo nuestro Señor, de diferentes circunstancias que la vida le presenta, va dejando enseñanzas para la vida de la Iglesia, para la vida del cristiano. Por eso, una consecuencia de todo esto es estar siempre atentos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, a sus palabras, que lo encontramos en la Sagrada Escritura, especialmente en los Santos Evangelios, y con la meditación de la palabra de Dios, especialmente los Evangelios, ir encontrando esa fundamentación de la vida del cristiano, de la vida de la Iglesia. Que le agradezcamos a Dios que nos haya dejado su palabra, esa palabra que está viva en la Sagrada Escritura, en la Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.